Bienvenido, bienvenido al cuento de esta noche. Tómate un momento antes de que empecemos para acomodarte en ese lugar suave que has elegido para esta hora. Una almohada bajo la cabeza, una manta subida hasta los hombros. Esos pequeños ajustes que le dicen a tu cuerpo que ahora tiene permiso de descansar. No hay nada que debas hacer. Nada que seguir con demasiada atención, nada que recordar. Si tu mente se distrae, eso también es parte del cuento. Si tus ojos se cierran antes del final, ese es el mejor final de todos. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo lento. Hacia adentro por la nariz, con suavidad. Hacia afuera por la boca, con suavidad. Y otra vez. Y otra vez. Esta noche vas a visitar un edificio silencioso sobre una colina pausada por encima de una ciudad envuelta en niebla. El edificio se llama la Embajada del Diorama y dentro hay 12 salas. Y dentro de cada sala hay una sola esfera de nieve enorme que representa un reino hermano que ya nadie visita. Las esferas son cuidadas como embajadores dormidos, desempolvadas, reequilibradas, de vez en cuando vueltas a dar cuerda. Y esta noche acompañarás al guardián gentil de estas esferas, una persona llamada Pel, en su ronda vespertina sin prisa. No hay prisa, no hay tarea que debas cumplir. Simplemente vas a caminar en tu imaginación de una sala silenciosa a la siguiente, mirando cómo se posan pequeñas nevadas y se atenúan pequeñas lámparas y pequeños mundos se preparan para dormir. Deja que tus hombros caigan, deja que tu mandíbula se ablande, deja que los músculos alrededor de tus ojos se relajen, como si un paño tibio se hubiera posado sobre ellos. La colina espera, la embajada espera, el primer corredor largo espera, con sus lámparas color miel y su largo tapete de lana y su tenue reconfortante aroma a cera de abejas. Inhala, exhala. Podemos empezar. Estás de pie al pie de la colina. La ciudad de abajo está envuelta en niebla. Como un animal dormido podría estar envuelto en un suave abrigo gris. Las luces de las chimeneas y los faroles aparecen y desaparecen en la niebla como el lento parpadeo de ojos lejanos. No puedes oír la ciudad. La niebla ha tomado sus sonidos y los ha guardado, doblándolos con cuidado. Un sendero de piedras pálidas serpentea colina arriba. Empiezas a caminar. Las piedras son viejas, alisadas por incontables pasos suaves antes que los tuyos. El musgo crece entre ellas en costuras verdes y blancas. Tus pisadas son silenciosas. El aire huele a piedra húmeda y a algo más, algo polvoriento y tibio, como cortinas viejas de terciopelo dejadas en una habitación soleada. A medida que subes, la niebla se adelgaza alrededor de tus rodillas, luego alrededor de tus hombros. El cielo arriba es un índigo profundo y suave, el color que el mundo adopta justo después del atardecer, cuando la última tibieza está dejando el aire. Una sola estrella temprana cuelga sobre la colina. Caminas despacio, despacio, y el sendero se toma su tiempo contigo. En la cima de la colina, la embajada aparece. Es un edificio largo y bajo de mármol, del color de la crema y las conchas de ostra. Sus ventanas son altas y arqueadas, y detrás de cada ventana arde una sola lámpara cálida. Las lámparas son del color de la miel. Hacen que el mármol brille suavemente desde dentro, como si todo el edificio fuera un farol. No hay una entrada grandiosa, solo una puerta modesta de madera oscura, con una manija de bronce alisada por muchas manos. Te acercas, tocas la manija. El bronce está fresco, pero no frío. La puerta se abre sin un sonido. Dentro, el aire es tibio. Huele a cera de abejas, a terciopelo
pequeño escritorio de madera está Pel. Pel es quien limpia las esferas de la embajada del diorama. No es ni alto ni bajo, ni joven ni viejo. Lleva una túnica larga y suave del color del polvo sobre la nieve, con bolsillos profundos, y encima un chaleco de lana del color de las piedras en el fondo de un río lento. Su cabello está recogido sin apretar en la nuca. Sus manos son gentiles, sus movimientos sin prisa. Pel levanta la mirada cuando entras y te ofrece el más pequeño y amable de los saludos con la cabeza. Sin palabras, ninguna hace falta. Se te esperaba del modo en que se espera a cada huésped aquí, en silencio, sin alboroto. Sobre el escritorio frente a Pel hay un paño de gamuza doblado, un paño especial, de los que se hacen con nubes prensadas, suaves como el ala de una polilla. A su lado hay un libro de registro de bronce con una cinta marcadora y una pequeña llave de cuerda de plata y una latita de cera de abejas con la etiqueta descolorida. Estas son las únicas herramientas que Pel necesita para la ronda nocturna. Pel recoge la gamuza, la guarda en un bolsillo profundo, levanta el libro de registro bajo un brazo, toma la llave de plata en la mano y empieza a caminar por el largo corredor, despacio, como camina alguien por un lugar que ha recorrido 1000 veces antes. Tú caminas a su lado, o quizás un poco detrás. No importa. Tus pisadas son absorbidas por el largo tapete de lana. No hay eco aquí, solo la cálida y constante suavidad de las lámparas y el aroma polvoriento de las viejas cortinas de terciopelo y el tenue sonido de tu propia respiración suave. El corredor está bordeado, a ambos lados, por altas puertas arqueadas. Cada puerta está hecha de madera clara. Cada puerta tiene una pequeña placa de bronce a su lado, grabada con el nombre del reino que contiene. Los nombres son antiguos, escritos con mano cuidadosa. Marrowtide, Small Harbor, Lindenfeld, Quill, Anselin, Moore. Cada nombre es un reino hermano. Cada reino duerme dentro de una sola esfera de nieve enorme, esperando a ser cuidado. Pel se detiene en la primera puerta. La placa dice Small Harbor. Pel apoya una mano sobre la madera, con ligereza, como apoyarías la mano sobre el hombro de un amigo dormido. Luego gira la manija. La puerta se abre a una cámara redonda con suelo de mármol. En el centro de la cámara, sobre un pedestal bajo de madera oscura, descansa la esfera de nieve de Small Harbor. Es enorme, más alta que Pel, más ancha que tus brazos extendidos. Su cristal es curvo y transparente, pulido por años de manos pacientes. Adentro, un pequeño puerto yace bajo un pequeño cielo crepuscular. Das un paso más cerca. Pel también da un paso más cerca. Dentro de la esfera puedes ver una curva de muelle de piedra y 7 barcos de porcelana cabeceando anclados sobre un mar lento y pintado. Cada barco no es más grande que tu pulgar. Cada barco tiene un farolito en la proa y cada farolito está encendido. Las luces del puerto titilan muy tenuemente, del modo en que titila un puerto real cuando lo miras desde lejos en una noche fría. Sobre el puerto, una nieve suave cae dentro de la esfera. La nieve baja flotando sin prisa alguna. Se acumula sobre los pequeños tejados de tejas, sobre el muelle curvo, sobre el mar pintado. Puedes oír, si escuchas con atención, el suave siseo de la nieve rozando el cristal curvo. Es el sonido más gentil que jamás hayas escuchado. Pel pronuncia el nombre del reino en voz baja, como exigen las reglas. Buenas noches, Small Harbor. Su voz es baja y cálida, como habla una persona a un niño dormido. El pequeño puerto parece por un instante iluminarse, aunque
aunque quizás sea solo el cambio de la luz de las lámparas. Belle saca la gamuza de su bolsillo, la desdobla. La tela es suave como el ala de una polilla, suave como el aliento de una nube. La apoya con delicadeza contra el cristal curvo y comienza a pulir. La gamuza tibia se mueve sobre el cristal fresco en círculos lentos y pacientes. Por donde pasa la tela, el cristal se vuelve más claro y el pequeño puerto que hay dentro parece estar un poco más cerca. Belle no aprieta con fuerza. Belle no se apura. Este trabajo es de los que no se pueden apurar. Observas cómo una pequeña mancha cerca de la parte alta del globo desaparece poco a poco bajo la gamuza. Observas cómo Belle sopla suavemente sobre una mota de polvo, empañando el cristal, y luego retira el vaho con una sola pasada lenta, de modo que el cristal vuelve a aclararse, despejándose despacio, regresando despacio a su tranquilo resplandor. Dentro del globo, los barcos de porcelana cabecean en su fondeadero. Uno de ellos se inclina ligeramente y luego se endereza, como movido por una corriente invisible. Los pequeños faroles arden con firmeza. La nieve cae y cae. Cuando el globo queda pulido, Belle da un paso atrás y escucha. Tú también escuchas. Bajo el suave susurro de la nieve que cae, hay otro sonido, un tintineo tenue y dulce, casi demasiado silencioso para oírlo. Es el sonido de diminutas campanas interiores. En Small Harbor, las campanas cuelgan de los mástiles de los barcos de porcelana, y cuando el mar pintado se mueve, las campanas se mueven con él, y su tintineo flota hacia arriba a través del globo como un canto soñoliento de pájaros. Belle sonríe. Las campanas están contentas. El reino está bien. Abren el libro de registro de latón. Sacan un pequeño lápiz de detrás de su oreja. Escriben con letra lenta y cuidadosa: Small Harbor. Visitado, pulido, nieve asentándose, campanas contentas. Cierran el libro de registro. Luego se vuelven hacia la lámpara de la pared y la atenúan una muesca. La luz de miel del cuarto se vuelve un poco más suave, un poco más cálida, un poco más parecida al interior de un párpado cerrado. El globo brilla con suavidad en la luz más tenue. La nieve sigue cayendo. Belle permanece de pie en silencio, esperando. Las reglas exigen que se permita que la nieve se asiente antes de salir de la habitación. Así que esperas, junto a Belle, en la cámara cálida y cada vez más tenue, contemplando la nieve lenta dentro del cristal curvo. Las campanas tintinean, los barcos cabecean, los faroles arden. Después de un largo y lento instante, la nieve dentro del globo se ha asentado una pequeña fracción y el aire de la habitación se ha vuelto quieto. Belle asiente una vez. Salen juntos de la habitación. La puerta se cierra detrás de ustedes con un sonido tan suave que apenas es un sonido. Te encuentras de nuevo en el largo corredor, sobre la larga alfombra de lana, bajo la larga hilera de lámparas con papel. Belle se vuelve sin prisa y camina hacia la siguiente puerta. Caminas con ellos. La siguiente placa dice Lindenfeld. Belle apoya la mano sobre la puerta y gira el pomo. La puerta se abre a una cámara redonda de suelo de mármol, igual que la primera, pero el globo que hay dentro es distinto. En el centro de la cámara, sobre su bajo pedestal de madera, reposa un enorme globo de nieve que contiene un pueblo invernal. Pequeñas casas de madera se reparten a lo largo de un camino helado. Sus tejados están cubiertos de nieve pintada. Sus ventanas brillan con la cálida luz puntual de diminutos hogares. De cada chimenea se eleva un fino hilo de humo. Miras más de cerca.
El humo de las chimeneas se mueve muy, muy lentamente, a la velocidad del aliento. Si observaras una chimenea real desde gran distancia en una tarde quieta de invierno, el humo se elevaría a esa velocidad. En Lindenfeld se eleva tan despacio que debes sostener la mirada un largo instante para verlo moverse siquiera. Bell saluda al reino. Buenas noches, Lindenfeld. El humo parece espesarse ligeramente, como en respuesta. O quizás siempre fue así. No importa. Bell saca la gamuza. Comienza a pulir. La tela tibia se mueve sobre el cristal curvo y fresco en círculos lentos y pacientes. Las manchas del día desaparecen una a una. El pueblo resplandece. Observas trabajar a Bell. Sus manos son delicadas. Su respiración es serena. Notas por primera vez que la propia respiración de Bell tiene el mismo ritmo lento que el humo de las chimeneas dentro del globo. Una larga inhalación tranquila. Una larga exhalación tranquila. Quizás Bell ha pasado tanto tiempo entre estos globos que ha aprendido a respirar como respiran los globos. Quizás tú también estás empezando a respirar así. Adentro por la nariz, despacio. Afuera por la boca, despacio. Bell sopla suavemente sobre una pequeña mancha cerca de la base del globo. El cristal se empaña. La gamuza pasa por encima. El vaho se aclara, despacio, en capas pacientes, hasta que las pequeñas casas de madera de Lindenfeld se alzan nítidas y cálidas detrás del cristal. Puedes oír, dentro del globo, un sonido casi demasiado silencioso para oírse. El tenue tintineo de diminutas campanas interiores. En Lindenfeld, las campanas son cascabeles de brida, colgados de un pequeño trineo que aguarda junto a una de las casitas. Cuando la nieve pintada se desplaza dentro del globo, el trineo se mueve la fracción más pequeña y los cascabeles susurran. Los oyes ahora, un hilo de plata en el aire quieto. Bell escribe en el libro de registro: Lindenfeld, visitado, pulido, humo respirando, campanas susurrando. Cierran el libro, atenúan la lámpara una muesca. Esperas, junto a Bell, en la cámara cálida y cada vez más tenue, a que la nieve se asiente. Se asienta despacio. El pueblo duerme un poco más profundamente. Luego salen juntos de la habitación. En el corredor, la larga alfombra de lana amortigua tus pasos. Las lámparas siguen siendo color miel. El olor a cera de abejas para pulir flota tenuemente en el aire, mezclándose con el aroma polvoriento de viejos cortinajes de terciopelo. Estos olores se te están haciendo familiares. Sientes como si llevaras años caminando por estos corredores y como si acabaras de llegar. Ambas cosas son ciertas. Ninguna importa. La siguiente placa dice Moore. Bell abre la puerta. Entran juntos en la cámara. Dentro del enorme globo hay un desierto. No es un desierto caliente, no de esos que uno podría temer. Es un desierto fresco, de sombras azules, bajo una única luna suspendida. La arena dentro del globo es del color de la miel pálida, peinada en largas dunas lentas. Las dunas se curvan y se curvan, en formas que parecen repetir la forma del aliento. No hay figuras en el desierto, solo hay arena y cielo y la luna que cuelga sola, llena y pálida y paciente. La nieve dentro de este globo es inusual. No es blanca. Es de un plata pálido y cae tan despacio que debes mirar con atención para asegurarte de que cae siquiera. Los copos plateados descienden a la deriva por el aire fresco del desierto y se posan sobre las dunas, y de algún modo no parecen estar fuera de lugar. En Moore, la nieve y la arena han hecho las paces entre sí. Bell saluda al reino. Buenas noches, Moore.
La luna dentro del globo parece brillar muy levemente. Pel pule. Tú observas. La gamuza se mueve en círculos lentos y pacientes sobre el cristal curvo y fresco. Las manchas se desvanecen. Las dunas resplandecen. La luna permanece firme. Escuchas. Dentro del globo, bajo el suave siseo de la nieve plateada, se oye el tintineo apenas perceptible de pequeñas campanas interiores. En Moore, las campanas están ocultas bajo la arena. Pequeñas campanas que solo suenan cuando las dunas se mueven con alguna brisa invisible. Oyes una ahora, una sola nota pequeña, como una gota de agua cayendo en agua quieta. Luego otra, luego silencio. Pel escribe en el cuaderno de bitácora. Moore, visitada, pulida, luna firme, campanas reposando. Atenúa la lámpara una muesca. La cámara se vuelve más suave. La luz de miel se atenúa hasta el color de una vela tardía. La nieve dentro de Moore se posa lentamente sobre las dunas dormidas. Esperas junto a Pel, respirando despacio. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Cuando la nieve se ha posado, dejan la cámara. La puerta se cierra tras de ti. El corredor se extiende hacia adelante. Tú y Pel siguen caminando. El mármol de las paredes es fresco bajo las yemas de tus dedos, si dejas que tu mano lo roce mientras caminas. No tienes que hacerlo, pero podrías. El mármol está frío, pero es ese tipo de frío que se siente bien contra la piel tibia, limpio, liso, antiguo. Tus yemas lo recuerdan después de haber seguido adelante. La siguiente placa dice: Anceline. Pel abre la puerta. Dentro de la cámara, sobre su bajo pedestal de madera, descansa un globo de nieve que contiene un prado. El prado es amplio y verde, incluso en invierno. Diminutos ciervos de fieltro pastan en lentos círculos a lo largo de él. Hay quizá una docena de ciervos en total, suaves y marrones, con delicados ojos oscuros. Se mueven por sus senderos circulares tan lentamente que casi no puedes verlos moverse. Cuando apartas la mirada y vuelves a mirar, un ciervo está en un lugar ligeramente distinto al de antes. Esa es la única prueba del movimiento. La nieve dentro de Anceline es escasa, solo un copo o dos a la vez, descendiendo por el aire verde y suave. Es el tipo de nieve que no permanece, el tipo que se derrite casi al posarse. Pero el prado verde la acepta, paciente y tibio. Pel saluda al reino. Buenas noches, Ancelina. Uno de los ciervos de fieltro alza la cabeza, luego la baja de nuevo y continúa pastando en su lento círculo. Pel pule. Tú observas el trabajo paciente. La gamuza tibia sobre el cristal fresco, el aliento empañando el vidrio y despejándolo, las manchas cediendo, el prado iluminándose. Escuchas. En Anceline, las pequeñas campanas interiores están cosidas en los collares de los ciervos. Cada ciervo lleva una sola campana, no más grande que un grano de arroz. Cuando los ciervos se mueven, las campanas tintinean muy suavemente, como la música más pequeña posible. Lo oyes ahora, un tintineo dulce y disperso, lejano y cercano a la vez. Pel escribe en el cuaderno de bitácora: Anceline, visitada, pulida, prado verde, ciervos lentos, campanas dulces. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas a que la nieve se pose. En Anceline, la nieve se posa tan rápido que casi no hay nada que esperar, y aún así Pel espera, por costumbre y por respeto. Los pocos copos que descienden vienen a reposar sobre la hierba verde y desaparecen. Los ciervos continúan sus lentos círculos. Dejan la cámara juntos. La puerta se cierra suavemente. No estás contando las alas, pero sabes que hay 12 en total y has visitado 4. No hay prisa.
Hay 8 más, y está toda la quieta noche por delante, y está el largo corredor con sus lámparas de miel y su largo tapete de lana, y está Pell a tu lado, gentil y sin prisa. No hay razón para querer que esto termine. La siguiente placa dice, Quill. Pell abre la puerta. Entras. El globo de esta cámara contiene un bosque. Un pequeño bosque de pálidos abedules, sus troncos blancos marcados con delicadas bandas negras. Los árboles se mantienen juntos, en hileras suaves, y entre ellos yace un sendero de hojas caídas. Al final del sendero, casi demasiado pequeño para verse, hay una diminuta banca de madera. Nadie está sentado en la banca. Nadie se ha sentado en la banca durante mucho tiempo. Pero la banca está allí, esperando, por si alguien alguna vez deseara hacerlo. La nieve en Quill es constante y blanca, cayendo entre los abedules. Espolvorea las hojas del sendero, escarcha la banca vacía. Pell saluda al reino. Buenas noches, Quill. Los abedules se agitan, muy levemente, con un viento que tú no puedes sentir. Pell pule el cristal curvo. Tú observas. La gamuza se mueve lentamente. La tela tibia sobre el cristal fresco. Te das cuenta de que has comenzado a respirar al ritmo del movimiento de la gamuza. Un círculo lento, inhalas. Un círculo lento, exhalas. Tu respiración se mueve como se mueve la tela. Tu respiración se mueve como se mueve la nieve. Tu respiración se mueve como respira Pell. Escuchas. En Quill, las pequeñas campanas interiores cuelgan de las ramas de los abedules. Cuando el viento que tú no puedes sentir agita los árboles, las campanas se mueven y un suave tintineo desciende por el bosque. ¿Lo oyes ahora? Es el sonido más apacible. Pell escribe en el cuaderno de bitácora. Quill, visitada, pulida, abedules quietos, campanas susurrando. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas junto a Pell a que la nieve se cruce. Esperas y la nieve se cruza. Y la habitación se vuelve más suave. Y la lámpara brilla con el color de la miel derretida. Puedes oír débilmente el lustre de cera de abeja sobre el pedestal de madera. El olor es dulce, tibio y antiguo. Cuando la nieve se ha posado, dejan la cámara. La puerta se cierra tras de ti. El corredor continúa. Caminas. Pell camina a tu lado. Las lámparas brillan con suavidad. El tapete amortigua tus pasos. Las paredes de mármol están frescas. El aire es tibio. La siguiente placa dice Marrowtide. Pell abre la puerta. Entras en la cámara. El globo de Marrowtide contiene una isla. Una pequeña isla redonda, rodeada por un lento mar gris azulado. En la isla se alza un solo faro, no más alto que tu dedo. En lo alto del faro, una diminuta lámpara arde, girando, muy lentamente, proyectando un suave haz pálido sobre el agua. El haz barre el mar pintado, y el mar pintado atrapa la luz y reluce, y luego el haz sigue su giro. La nieve en Marrowtide se mezcla con la espuma del mar. Cae, y donde toca el agua, desaparece. Donde toca la isla, permanece. Un pequeño montículo se ha acumulado al pie del faro. Pell saluda al reino. Buenas noches, Marrowtide. El haz del faro gira. Pell pule el cristal curvo en lentos círculos pacientes. La gamuza tibia sobre el cristal fresco. Observas cómo las manchas se desvanecen. Observas cómo el aliento empaña el vidrio y se despeja. Observas al haz del faro completar un giro lento y luego otro. El pulir de Pell tiene su propio ritmo, y el faro tiene su ritmo, y la nieve tiene su ritmo, y tu respiración tiene su ritmo, y los 4 ritmos se mueven juntos en la cámara tibia y silenciosa.
Escuchas. En Marrowtide, las pequeñas campanas interiores son campanas de boya, meciéndose sobre el mar pintado. Las oyes, un tintineo bajo y lento, como las campanas de un barco distante, oídas a través de una larga bahía en una noche de niebla. Belle escribe en el cuaderno de bitácora. Marrowtide, visitada, pulida, faro girando, campanas lentas. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas junto a Belle a que la nieve se asiente. La cámara se ablanda. El haz del faro gira. Las boyas tintinean. Cuando la nieve se ha asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra suavemente. Sigues caminando. 6 alas hechas. 6 alas restantes. Sientes con suavidad que vas por la mitad de la ronda, aunque ese pensamiento atraviesa tu mente como una hoja que cruza un arroyo y se va, y olvidas haberlo pensado. Solo está la siguiente puerta, y el siguiente saludo, y el siguiente pulido lento de una bola de nieve. Belle se detiene en el corredor, junto a un pequeño nicho que no habías notado. En el nicho hay una tetera de latón sobre un soporte tibio y bajo, y junto a la tetera, una pequeña taza. Belle vierte un poco de lo que sea que hay en la tetera, algo tibio y pálido, como un té suave de manzanilla con leche, en la taza. Bebe un sorbo. Te ofrece también un sorbo, con un pequeño asentimiento, y descubres que puedes tomar la taza, y el líquido tibio en tu imaginación sabe a flores suaves y tardes tranquilas. Bebes lentamente. Devuelves la taza. Belle deja la taza sobre su pequeño soporte. Toma la gamuza y el cuaderno de bitácora y la llave de plata. Camina hacia la siguiente puerta. La siguiente placa dice Belle. Belle abre la puerta. Entras. La bola de Belle contiene un huerto. Hileras de pequeños árboles en líneas pacientes, sus ramas cargadas de frutos pintados, manzanas del tamaño de cabezas de alfiler, peras aún más pequeñas. La hierba entre las hileras tiene el color del musgo dormido. La nieve cae suavemente entre las ramas, espolvoreando los pequeños frutos. Belle saluda al reino. Buenas noches, Belle. Una de las manzanas pintadas parece iluminarse en su rama. Belle pule. Observas los lentos círculos de la gamuza sobre el cristal curvo y fresco. El paño tibio. Las manchas que se desvanecen. El vaho que se aclara. El huerto brillando a través del cristal pulido. Escuchas. En Belle, las diminutas campanas interiores están atadas a las ramas bajas de los árboles para que los pequeños pájaros pintados no se posen en la fruta. Pero las campanas rara vez suenan porque no vienen pájaros, porque todo dentro de la bola está en paz. Aún así, de vez en cuando, un lento desplazamiento del aire pintado mueve las campanas y suenan solo una vez, una sola nota clara. La oyes. Belle escribe en el cuaderno de bitácora. Belle, visitada, pulida, huerto cargado. Campanas una sola, clara. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas junto a Belle a que la nieve se asiente. La cámara se ablanda. El huerto duerme. Cuando la nieve se ha asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra detrás de ti con un sonido que apenas es un sonido. Sigues caminando. La siguiente placa dice Trenody Soft. Es un nombre más largo que los otros, pero las letras de latón no están menos gastadas, ni menos viejas. Belle abre la puerta. Entras en la cámara. La bola de Trenody Soft contiene una sala de música. Una pequeña habitación con paneles de madera, con un piano diminuto, una arpa diminuta y una silla diminuta. Nadie está sentado al piano. Nadie toca el arpa, pero los instrumentos están afinados. Puedes sentirlo.
La manera en que un instrumento afinado se siente distinto de uno desafinado, incluso cuando está en silencio. La sala espera pacientemente una música que no llega, y la espera misma es su propia clase de música. La nieve en Treno di Soft cae dentro de la pequeña sala de música, de algún modo, aunque no hay cielo. Desciende del techo pintado y se posa en las teclas del piano y en las cuerdas del arpa. No se derrite, solo reposa allí, suave y blanca. Pell saluda al reino. Buenas noches, Treno di Soft. Pell pule. Observas, escuchas. En Treno di Soft, las diminutas campanas interiores están dentro del piano, pequeñas campanas suspendidas donde estarían los martillos, por algún antiguo y silencioso capricho del hacedor del reino. Cuando la nieve se asienta con demasiado peso sobre las teclas del piano, una tecla se hunde la fracción más mínima, y una pequeña campana suena dentro del piano, una sola nota dulce. La oyes ahora, una sola nota dulce que se eleva a través del aire pintado. Luego, silencio. Luego, tras una larga pausa, otra. Pell escribe en el cuaderno de bitácora. Treno di Soft. Visitada, pulida, instrumentos afinados, campanas suaves. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas a que la nieve se asiente. Esperas, y tus ojos se sienten más pesados, y tus hombros más blandos, y tu respiración más lenta. No estás cansado del modo que se siente pesado. Estás cansado del modo que se siente fácil, como un pequeño bote en reposo al ancla. Cuando la nieve se ha asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra. Sigues caminando. El corredor parece aún más largo que antes, pero no te importa. Las lámparas de miel resplandecen. La alfombra de lana es suave bajo tus pies. El aroma pulverulento de los viejos cortinajes de terciopelo pasa a tu lado, y el olor a cera de abeja del pulido, y respiras ambos, lentamente, lentamente. La siguiente placa dice, Halse. Pell abre la puerta. Entras. La bola de Halse contiene una biblioteca. Una pequeña biblioteca redonda con estantes curvos de libros diminutos y una pequeña lámpara verde y una pequeña alfombra sobre un pequeño suelo. Los libros están dispuestos con cuidado. Sus lomos son de todos los colores suaves: verde pálido, rojo desvaído, azul polvo, amarillo mantequilla. Nadie lee en la biblioteca, pero los libros están desempolvados. La lámpara está encendida. La alfombra está recta. La nieve en Halse cae fuera de la ventana de la biblioteca, que apenas alcanzas a ver a través de la curva de la bola. Dentro de la biblioteca, el aire es tibio. Afuera de la ventana, el mundo pintado es blanco. Pell saluda al reino. Buenas noches, Halse. La pequeña lámpara verde parece iluminarse muy ligeramente. Pell pule el cristal. Observas el trabajo lento y paciente. La gamuza sobre el cristal. Las manchas que se desvanecen. El vaho que se aclara. Escuchas. En Halse, las diminutas campanas interiores están atadas a los marcadores de libros. Cuando una corriente atraviesa la biblioteca pintada, una corriente que no existe, que sin embargo existe, los marcadores se desplazan, las campanas susurran. Las oyes ahora, un pequeño coro de tintineos de papel, como el sonido de alguien pasando las páginas de un libro en una habitación lejana. Pell escribe en el cuaderno de bitácora. Halse, visitada, pulida, lámpara encendida, campana susurrando. Atenúa la lámpara una muesca. Esperas a que la nieve se asiente. La cámara se ablanda. La biblioteca duerme. Cuando la nieve se ha asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra detrás de ti. Sigues caminando. Quedan 3 salas. La siguiente placa dice, Ondrej. Pell abre la puerta.
Entras en la cámara. La bola de Ondrej contiene una casa de baños. Una pequeña casa de baños de piedra junto a un manantial caliente, con vapor que se eleva del agua pintada en lentos rizos suaves. La casa de baños está vacía. Ninguna figura en el agua, ninguna figura en los bancos, pero las lámparas están encendidas y una toalla doblada reposa en una repisa de piedra, esperando. El vapor se enrosca y se enrosca. El agua brilla de un azul pálido. La nieve en Ondrej cae sobre el vapor y desaparece. Casi puedes sentir la calidez del agua pintada a través del cristal curvo. Pel saluda al reino. Buenas noches, Ondrej. El vapor se enrosca un poco más espeso. Pel pule. Observas la gamuza tibia sobre el cristal curvo y frío. Ves el aliento de Pel empañar el vidrio y desvanecerse. Ves ceder las manchas. Ves el resplandor de la casa de baños a través de la superficie pulida. Escuchas. En Ondrej, las pequeñas campanas interiores están sumergidas en el agua pintada. Pequeñas campanas submarinas que suenan con una música suave y amortiguada cuando las ondas pintadas las alcanzan. Las oyes ahora, un tintineo cálido y grave, como campanas oídas desde debajo del agua, como campanas oídas en el sueño de un mar tibio. Pel escribe en el libro de registro. Ondrej, visitada, pulida, vapor que asciende, campanas cálidas. Baja la lámpara una muesca. Esperas a que la nieve se asiente. La cámara se suaviza. La casa de baños espera. El vapor asciende. Cuando la nieve se ha asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra con suavidad. Sigues caminando. Tus pasos se han vuelto más lentos. Los pasos de Pel también se han vuelto más lentos. O quizá siempre fueron así de lentos. No lo recuerdas. El tiempo se ha aflojado. La siguiente placa dice Sif. Pel abre la puerta. Entras en la cámara. El globo de Sif contiene un jardín al anochecer. Un pequeño jardín amurallado con setos bajos y un único estanque redondo. En el estanque flota un pequeño lirio, blanco y quieto. Alrededor del estanque, senderos de piedra pálida se curvan en espirales suaves. En el centro del jardín, un pequeño banco de piedra. El cielo dentro del globo es del color del índigo y la rosa, el color de un cielo justo después de que el sol se ha ido. La nieve en Sif apenas es nieve, solo la deriva más lenta posible de pétalos pálidos, quizá de un árbol que no puedes ver. Caen a través del cielo índigo y rosa y vienen a posarse sobre los senderos y sobre el agua quieta del estanque. Pel saluda al reino. Buenas noches, Sif. El lirio sobre el estanque parece brillar muy levemente. Pel pule el vidrio curvo. Observas los círculos lentos. La gamuza se mueve en arcos pacientes. Las manchas se desvanecen. El jardín se aclara. Escuchas. En Sif, las pequeñas campanas interiores son carillones de viento que cuelgan de una rama baja sobre el banco. Suenan solo cuando la brisa pintada los agita, y la brisa pintada es muy suave. Los oyes, una suave cascada descendente de pequeñas notas, como lluvia sobre hojalata, como un puñado lento de guijarros cayendo en agua quieta. Pel escribe en el libro de registro. Sif, visitado, pulido, lirio flotando, campanas cayendo suaves. Baja la lámpara una muesca. Esperas a que la nieve, a que los pétalos se asienten. Se asientan lentamente. El jardín duerme. La cámara se suaviza. Cuando los pétalos se han asentado, sales de la cámara. La puerta se cierra a tus espaldas. Sigues caminando. Queda un pasillo. El corredor aquí, cerca de su final, se siente aún más silencioso que antes. Las lámparas de miel brillan ahora en su ajuste más tenue, cada una
Quizá no es ninguna broma, sino una especie de espejo. No lo sabes. Él solo sonríe, una pequeña sonrisa suave, y abre la puerta. Dentro de la cámara final, sobre su bajo pedestal de madera, descansa un globo de nieve que contiene una versión diminuta de la propia embajada del diorama. El pequeño edificio de mármol sobre su pequeña colina, sobre su pequeña ciudad, envuelta en bolsillos de niebla. Las pequeñas ventanas arqueadas brillan con diminutas lámparas de miel. El pequeño sendero de piedras pálidas serpentea colina arriba. La pequeña puerta de madera oscura permanece cerrada. La nieve cae lentamente dentro del globo, espolvoreando el techo de la pequeña embajada. La niebla al pie de la colina se desliza. El mundo entero dentro del globo está en reposo. Bell saluda al reino. Buenas noches, embajada. Las pequeñas ventanas de miel parecen brillar más, muy levemente. Bell pule el vidrio curvo. Observas el lento trabajo paciente, la gamuza tibia sobre el cristal frío, las manchas que se desvanecen, el empañado del aliento que se aclara, la diminuta embajada brillando a través de la superficie pulida. Escuchas. Dentro del globo, dentro de la diminuta embajada, hay pequeñas campanas interiores. No puedes verlas, solo puedes oírlas, muy levemente, ascendiendo a través del vidrio, el suave tintineo de todos los reinos a la vez, superpuestos en una sola música tranquila. Los mástiles de Small Harbor, las bridas de Lindenfeld, las campanas de arena ocultas de Moore, los collares de los ciervos de Ancelin, las ramas de abedul de Quill, las boyas de Marrowtide, las campanas de los pájaros de Bell, el piano de Treno di Soft, los marcadores de Halse, los carillones submarinos de Ondrey, los carillones de viento de Sif, todos ellos suaves y lejanos. Bell escribe en el libro de registro, muy lentamente, con su cuidadosa caligrafía. Embajada, visitada, pulida, todos los reinos en reposo, campanas enteras. Cierra el libro, baja la lámpara una muesca, la cámara se suaviza. La luz de miel es ahora del color del último rescoldo en un hogar. Esperas junto a Bell a que la nieve se asiente dentro del globo final. Esperas y la nieve cae lentamente, y la pequeña embajada duerme, y la pequeña niebla se desliza, y las campanas tintinean levemente, levemente. Cuando la nieve se ha asentado, no sales de la cámara enseguida. Bell permanece un momento más, con una mano apoyada con suavidad sobre el pedestal del globo final. Tú también permaneces. Respiras, inhalas, exhalas. La habitación es tibia y tenue y silenciosa. Entonces Bell se vuelve, lentamente, y sale de la cámara. Lo sigues. La puerta se cierra a tus espaldas con un sonido que apenas es sonido. Te encuentras de nuevo en el largo corredor. Está más tenue ahora que cuando llegaste. Las 12 lámparas a lo largo del muro han sido bajadas una muesca. La luz de miel es suave, suave. El corredor entero brilla con dulzura, como el interior de un ojo dormido. Bell camina de regreso a su pequeño escritorio de madera en el centro del corredor. Deja la gamuza, deja el libro de registro, deja la llave de plata para dar cuerda. Se sienta por fin en su pequeña silla. Mira la gamuza y el libro y la llave y el largo pasillo silencioso, y sonríe con una pequeña sonrisa, cansada y satisfecha. La ronda ha terminado. Permaneces en silencio junto al escritorio. Sientes en tu imaginación una suave calidez, la calidez de haber recorrido 12 habitaciones silenciosas con una persona gentil, de haber visto a 12 pequeños mundos prepararse para dormir. No hay prisa ahora, no hay nada más que hacer.
el más pequeño y bondadoso gesto con la cabeza, como cuando llegaste. Un gesto que significa, gracias por caminar conmigo. Un gesto que significa, puedes descansar. Devuelves el gesto. Te apartas del escritorio. Caminas lentamente por la larga alfombra de lana. Pero la puerta al final del corredor, la puerta por la que llegaste, ya no está allí. En su lugar hay una pequeña alcoba suave, con un catre bajo y una manta de lana doblada, y una única lámpara de miel atenuada a su ajuste más suave. El catre es para ti, la manta es para ti. Siempre se esperó que te quedaras. Caminas hacia el catre, te sientas. La manta de lana está tibia, la lámpara está tenue. Puedes oír apenas el suave susurro de la nieve rozando contra el vidrio curvo, la nieve suave de 12 globos, deslizándose y posándose a tu alrededor, detrás de sus puertas cerradas. Te recuestas, subes la manta, tu cabeza descansa sobre algo suave, tu respiración se hace más lenta, tus párpados se vuelven pesados, la lámpara de miel en la alcoba baja a otro punto, por sí sola, como si Bell hubiera extendido la mano y lo hubiera atenuado para ti. El corredor más allá de la alcoba se atenúa con ella. Toda la embajada se va atenuando, despacio, como un gran animal amable que se acomoda para dormir. Oyes el suave susurro de la nieve. Oyes el tenue tintineo de pequeñas campanillas interiores. Hueles el lustre de cera de abejas y las viejas cortinas de terciopelo. Sientes la manta tibia y el catre suave. Sientes tu propia respiración lenta. Inhalas, exhalas. Los 12 reinos están durmiendo. Small Harbor está durmiendo. Lindenfeld está durmiendo. Moore está durmiendo. Anselin está durmiendo. Quill está durmiendo. Marrowtide está durmiendo. Bell está durmiendo. Trenodisoft está durmiendo. Halse está durmiendo. Ondrey está durmiendo. Sif está durmiendo. La embajada está durmiendo. Bell está durmiendo. En su pequeño escritorio de madera, la cabeza suavemente inclinada hacia adelante, la mano apoyada sobre el libro de registro cerrado. Bell está durmiendo. Tú estás durmiendo. Las lámparas se atenúan. La nieve se posa. Las campanillas se vuelven tenues. La gamuza descansa sobre el escritorio. La llave de bronce descansa sobre el escritorio. El libro de registro está cerrado. Todo está en silencio. Todo está cálido. La nieve se posa más hondo, más hondo. Las campanillas se vuelven tenues, más tenues. Las lámparas se atenúan, más tenues aún. Estás cálido, estás a salvo, estás aquí, estás durmiendo. Duerme ahora, duerme. La nieve se desliza. Las lámparas brillan bajas. La embajada mantiene su silenciosa guardia a tu alrededor y alrededor de Bell y alrededor de los 12 pequeños reinos dormidos en sus 12 pequeños globos de vidrio. No necesitas pensar, no necesitas hacer, no necesitas estar en ningún lugar más que aquí. Aquí está cálido, aquí está suave, aquí es suficiente. El catre debajo de ti es firme, la manta encima de ti es ligera y tibia y tiene justo el peso adecuado. La almohada sostiene tu cabeza como si hubiera estado esperando toda la tarde a que la apoyaras. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. En algún lugar, no lejos, la más pequeña de las campanillas interiores suena una sola vez, muy suavemente, como suena una campanilla cuando una corriente atraviesa una habitación donde todo lo demás está quieto. Es un sonido amable. Es el sonido de una cosita que se asoma a ver cómo estás. Sí, dice, todo está bien, todo está bien. La campanilla no vuelve a sonar. No le hace falta.
Dejas que tus hombros se ablanden aún más contra el catre. No sabías que estaban sosteniendo nada. Lo estaban. Una pequeña carga, un pequeño peso que llevabas. Ahora lo dejas. Dejas que el catre lo cargue en tu lugar. Al catre no le importa. El catre ha cargado muchas cosas para muchos viajeros en muchas noches tranquilas. Sabe cómo. Tus manos descansan, las palmas entreabiertas sobre la manta. Tus dedos están tibios. Tus muñecas están tibias. Los lugares detrás de tus orejas están tibios. La coronilla de tu cabeza está tibia. Las plantas de tus pies, recogidas bajo la manta, están tibias. La lámpara de miel baja a otro punto. La alcoba está tenue ahora. Solo el más leve borde dorado alrededor de la lámpara, como se ve una vela a través de los párpados cerrados. El corredor más allá está aún más tenue. El escritorio donde duerme Belle está tenue. Todo está tenue y todo está sostenido. Aún puedes oír el suave susurro de la nieve deslizándose contra el vidrio curvo de los 12 globos. No es fuerte, es el sonido más silencioso del mundo. Es el sonido de pequeños copos blancos, más pequeños que granos de azúcar, rozando el vidrio y encontrando reposo. En Small Harbor, la nieve se va posando sobre los tejados de pizarra de las casitas del puerto. Las casitas están a oscuras. Los faroles del muelle han ardido hasta apagarse casi por completo. Un solo barco pesquero se mece suavemente en su amarre y el mecer es lento, lento, lento. Los pescadores están dormidos. Sus redes están remendadas. Sus teteras están frías. Sus gatos están acurrucados junto a las brasas de los hogares. En Lindenfeld, la nieve se va posando sobre los amplios tejados inclinados de los graneros del queso. Las vacas están en sus establos, respirando lento aliento lechoso. Los faroles del sótano del queso han sido atenuados por el guardián del sótano que ha vuelto a casa a la cama. Ruedas de queso pálido descansan sobre estantes de cedro, madurando a su propio ritmo lento, como hacen las cosas buenas. En Moore, la nieve se va posando sobre las amplias piedras planas de la vieja plaza del mercado. El mercado está vacío. Los toldos a rayas están enrollados. La fuente está en silencio, su pequeño caño cerrado por la noche. Una sola gata atigrada cruza con cuidado las piedras y desaparece en un umbral forrado de fieltro. En Ancelín, la nieve se va posando sobre los altos puentes curvos que se arquean sobre los lentos canales negros. Los botes están amarrados. Los barqueros duermen en cabinas estrechas bajo gruesas mantas de lana. El agua bajo los puentes está quieta y oscura y paciente. En Quill, la nieve se va posando sobre la biblioteca de tejado verde donde los escribas trabajan de día. Los escribas se han ido a casa. Sus plumas están limpias. Sus tinteros están tapados. Los libros descansan en sus largos estantes, el papel suspirando suavemente en el aire seco y tibio. En Marrowtide, la nieve se va posando sobre las largas pasarelas de madera sobre los bajíos de la marea. La marea está muy lejos. Los fangales brillan tenuemente bajo la nieve. Los recolectores de almejas duermen en sus casitas sobre pilotes. Un solo búho planea sobre los bajíos y encuentra su percha en un árbol blanqueado por la sal. En Bell, la nieve se va posando sobre los redondos tejados de fieltro del campamento de los pastores. Los caballos están de pie, cabeza con cola, al resguardo de una colina baja, dormitando. Los pastores duermen bajo edredones acolchados dentro de sus redondas habitaciones cálidas y las pequeñas estufas de hierro en el centro de esas habitaciones
habitaciones brillan en un rojo suave. Entre Noddy Soft, la nieve se va posando sobre las casitas de tejado de musgo de los cantores. Los cantores están dormidos. Sus gargantas están en reposo. Sus laúdes se apoyan contra las paredes. Una sola nota grave zumba en las vigas en algún lugar, muy tenue, como zumba una sala por un momento, después de que el último cantor se ha detenido. En Halsey, la nieve se va posando sobre el largo tejado de pizarra del gremio de los panaderos. Los hornos están con el fuego cubierto. La masa descansa en sus artesas de madera, elevándose lentamente bajo paños de lino. Por la mañana habrá pan. Por ahora solo está la lenta y paciente leva. En Ondrey, la nieve se va posando sobre los tejados de cobre de los talleres de los campaneros. Los campaneros están dormidos. Sus martillos cuelgan de sus ganchos. Las campanas sin terminar descansan sobre sus cunas de madera, frías ahora tras el calor del día, esperando. En Sif, la nieve se va posando sobre los tejados de paja de las casitas del huerto. Los árboles del huerto están desnudos y pacientes. Los guardianes del huerto están dormidos. Un pequeño zorro cruza el huerto, deja una delicada línea de huellas y se va. Y en el 12º reino, ese que aún no tiene nombre, ese del que Pel escribió en su bitácora como todavía en formación, la nieve se va posando sobre algo suave e inacabado. Quizás una pradera, quizás la ladera de una colina, quizás las primeras calles tranquilas de un pueblo que aún no se ha terminado de construir. Sea lo que sea, está durmiendo y está sostenido. Y es amado por la embajada, y con eso basta. Los 12 reinos están durmiendo. La embajada está durmiendo. Pel está durmiendo. Tú estás durmiendo. Inhalas, exhalas. Una respiración larga y lenta. Otra. La lámpara de miel se atenúa un punto más. Ahora es solo la más pequeña brasa dorada en el nicho, justo lo suficiente para saber que está ahí. No lo suficiente para mantener un ojo abierto. Estás muy abrigado. Estás muy a salvo. Estás muy cansado del buen modo. El modo que significa que el día ha terminado y el cuerpo ha hecho todo lo que necesitaba hacer. Y la mente puede dejar sus pequeños paquetes y descansar. Los dejas, uno por uno. El pequeño pensamiento que venías cargando, déjalo. La embajada guarda una repisa para esas cosas. Seguirá ahí por la mañana si lo quieres. Puede que no lo quieras. También está bien. La pequeña preocupación que venías cargando, déjala. La embajada tiene un cajón para esas, forrado con tela suave. Pel la pulirá con cuidado por la mañana, como pule todo, con el paño de gamuza, en círculos lentos, y saldrá pequeña y brillante, y fácil de mirar, si quieres mirarla. Puede que no quieras. Está bien. La pequeña tarea pendiente que venías cargando, déjala. La embajada tiene una canasta para esas, junto a la puerta. Muchos viajeros dejan ahí esas tareas. Se recogen y se ordenan y se devuelven a su debido tiempo, y ninguna de ellas es urgente. Ninguna de ellas. Ninguna. Ahora tienes las manos vacías. Tienes las manos vacías y estás abrigado. Tienes las manos vacías y estás abrigado y sostenido. El catre te sostiene. La manta te sostiene. La almohada te sostiene. El nicho en penumbra te sostiene. El corredor sostiene al nicho. La embajada sostiene al corredor. La nieve sostiene a la embajada. La noche silenciosa sostiene a la nieve. Está sostenido en muchas capas suaves. Inhalas, exhalas. Las campanas interiores son muy tenues ahora. Apenas puedes oírlas. Apenas puedes oír nada. Solo el susurro más suave de la nieve. Solo el ritmo lento de tu propia respiración.
solo la quietud gentil de un edificio que ama a las personas que duermen dentro de él. La embajada ama a las personas que duermen dentro de ella. Es un edificio hecho para eso. Fue construido hace mucho tiempo por manos que querían que los viajeros estuvieran abrigados y a salvo al final de largos caminos. Esas manos ya no están, pero el deseo permanece. Puedes sentirlo en las vigas de cedro. Puedes sentirlo en las cortinas de terciopelo. Puedes sentirlo en el lustre de cera de abejas sobre el escritorio donde Pell duerme. Puedes sentirlo en el catre suave debajo de ti. La embajada quiere que descanses. Así que descansas. Una pequeña sonrisa, quizás, en la comisura de tu boca. La clase de sonrisa que lleva una persona dormida cuando un sueño la roza. Un sueño amable. Un sueño sin palabras. Un sueño de habitaciones cálidas y nieve lenta. Un sueño en el que caminas por uno de los 12 reinos. No sabes cuál. No importa. El cielo es de un gris suave. La nieve cae lentamente. Llevas botas cálidas y un abrigo cálido y una bufanda cálida. Alguien te ha empacado un pequeño almuerzo. Aún no tienes hambre. Caminas por un sendero tranquilo entre muros bajos de piedra. Una campana suena, muy a lo lejos, con mucha amabilidad. Sonríes en el sueño. Sonríes en el catre. El sueño se afloja. El sueño se ablanda. El sueño se vuelve solo calidez y solo quietud y solo el lento susurro de la nieve contra el vidrio. Inhalas. Exhalas. La lámpara de miel es el resplandor más pequeño posible. El más pequeño. Casi no es resplandor en absoluto. Casi solo el recuerdo de un resplandor. Y entonces, suavemente, suavemente, sin ninguna sensación de pérdida, se atenúa hasta apagarse. El nicho está oscuro. El corredor está oscuro. El escritorio está oscuro. Los 12 globos están oscuros, cada uno acunando su propio reino oscuro y dormido. Toda la embajada está oscura y abrigada y silenciosa y sostenida. Tú estás oscuro y abrigado y silencioso y sostenido. Tu respiración es lenta. Tu respiración es lenta. Tu respiración es lenta. Adentro, afuera, adentro, afuera. La nieve va cayendo. Las campanas están en silencio. Las lámparas están apagadas. Pell duerme. Tú duermes. La embajada duerme. Los 12 reinos duermen. En algún lugar, muy lejos, en un sitio en el que no necesitarás pensar esta noche. Una sola luz suave arde en una sola ventanita, mantenida encendida por alguien amable, para que los viajeros sepan que siempre hay un lugar al que ir. No necesitas ir allí. Ya estás en algún lugar. Ya estás abrigado. Ya estás sostenido. Puedes descansar. Puedes descansar todo lo que quieras. No hay nada por lo que despertar. No hay campana que vaya a sonar. No hay tarea que venga a buscarte. La mañana, cuando llegue, llegará lentamente, como llegan las mañanas en este lugar. Una luz pálida y gris filtrándose por ventanas altas y angostas. El suave tintineo de Pell poniendo una tetera sobre una pequeña estufa. El olor de algo cálido y gentil. Quizás pan, quizás avena, quizás té. Pero eso está muy lejos. Eso no es ahora. Ahora es solo lo oscuro, y lo cálido, y lo sostenido. Ahora es solo dormir. Dormir. Estás durmiendo. Estás durmiendo profundamente. Estás durmiendo el sueño profundo y bueno de un viajero que ha llegado. Eso es lo que eres. Un viajero que ha llegado. El viaje quedó atrás. Todos los pequeños pasos del día, todas las pequeñas decisiones, todos los pequeños ruidos, quedaron atrás. No pueden alcanzarte aquí. La embajada no los deja entrar. La embajada se planta en la puerta, gentil y alta, y dice: esta noche no, esta noche no, esta noche descansa. Y así descansas,
y la nieve va cayendo, y los reinos duermen, y Pel duerme, y la embajada duerme, y tú duermes, tú duermes, tú duermes, tú duermes. El suave susurro de la nieve se vuelve más suave, tan suave que ya no es un sonido, sino solo el recuerdo de un sonido, y luego solo el recuerdo del recuerdo, y luego solo quietud, solo calidez, solo el estar sostenido, solo tú, respirando lento, en el nicho oscuro, bajo la manta cálida, sobre el catre suave, en el edificio amable, en la nieve silenciosa, en la larga y buena noche. Estás aquí, estás a salvo, estás abrigado, estás sostenido, estás durmiendo. Buenas noches a tus hombros, suaves sobre el catre. Buenas noches a tus manos, descansando abiertas sobre la manta. Buenas noches a tu respiración lenta y constante. Buenas noches a tus pies cálidos, arropados bajo la manta. Buenas noches a la pequeña sonrisa amable en la comisura de tu boca. Buenas noches a la alcoba. Buenas noches al corredor. Buenas noches a la lámpara de miel, oscura ahora, descansando. Buenas noches a Pel, dormido en el escritorio, la mano sobre el cuaderno de registro cerrado. Buenas noches al paño de gamuza, doblado. Buenas noches a la llave de bronce, quieta. Buenas noches al cuaderno de registro, cerrado. Buenas noches a los 12 globos. Buenas noches a Small Harbor. Buenas noches a Lindenfeld. Buenas noches a Moore. Buenas noches a Anselin. Buenas noches a Quill. Buenas noches a Marrowtide. Buenas noches a Bell. Buenas noches a Trenody Soft. Buenas noches a Halse. Buenas noches a Ondrey. Buenas noches a Sif. Buenas noches al pequeño reino sin nombre, todavía formándose. Buenas noches a la nieve, flotando, posándose. Buenas noches a las campanas interiores, silenciosas. Buenas noches a las cortinas de terciopelo. Buenas noches a las vigas de cedro. Buenas noches al lustre de cera de abeja, brillando suavemente en la oscuridad. Buenas noches a la embajada. Buenas noches a ti. Estás durmiendo profunda, suave, completamente. Y la noche te sostiene. Y la noche te sostendrá durante toda la noche, hasta el final. Duerme ya. Duerme. Duerme. Duerme.
Thank you.